Estamos con Pablo Secada y estamos con Juan Mendoza, economistas importantes. Aquí vamos a hablar el tema de las AFP, ¿no? Porque por un lado creo que había un sector de gente que estaba muy de acuerdo con que se le entregara el 95.5% de los fondos a quienes cumplieran 65 años. Pero ahora resulta que se está perdiendo de vista ya el espíritu mismo de las AFP, porque en el Congreso han aprobado adicionalmente que cualquiera puede sacar 25% para el tema hipotecario. Lo que pasa es que eran intangibles y seguían como pensiones. Entonces, por eso Claro. han permitido que se saque el dinero. Yo quisiera empezar por ahí. No como garantía, no funciona. ¿Cuál es la opinión que tienen ustedes, Pablo? Hay tres cosas que hay que hacer con el sistema de pensiones en general. Aumentar la cobertura. Hoy día 1 de cada 4 peruanos, 4 millones de 16 millones de personas en edad de trabajar van a tener pensión, salud y desempleo. Hacer mucho más competitivo el sistema no es competitivo para nada, y para hacerlo creo que hay que partir las AFPs y dejar administración de inversiones y el resto del negocio que está en AFPNet, terminar de centralizarlo y regularlo y dejar que los afiliados tengan muchas más posibilidades de por jugar, ejemplo, digamos, de acceder a diferentes fondos. Ya. No sé si recuerdas que la superintendencia hace pasó años proponiendo un fondo adicional. Sí. Deberías dejar que cada AFP proponga los fondos que quiera dentro de ciertos parámetros. Y más jugadores, aparte de las AFP. No, en lo que te decía, si partes administración de inversiones del resto, vas a tener 15, 20, ¿no? Fidelity, que es un gran administrador de inversiones en el mundo, viene regularmente al Perú y decide que no es momento. Porque ¿a quién se le va a ocurrir meterle 700.000 juicios a empresas que han retenido y no han pagado? Juan. Yo estoy de acuerdo con el 95.5, porque Sí. creo que cuando llega alguien a los 65 años tienes que darle libertad para que use Y estuviste su de acuerdo ahorro. desde el primer momento. Sí, O sea, mira, y es promoviste además esta idea. Sí, es 4.5 porque cuando uno tiene pensión, lo que aporta a salud para tener cobertura es 4%. Exacto. O sea, si es mala idea tener 4%, bueno, eso se puede cambiar, ¿no? Mira, y lo han hecho otros países. El Reino Unido lo acaba de hacer en abril del año pasado, que ha liberalizado, cuando llegas a la jubilación, el uso del ahorro Pero ya no previsional. sería previsional, sería un ahorro forzoso. Claro. Lo que importa es el bienestar de la gente cuando tiene más de 65 años. Y no se juegan la plata, no se gastan la plata. No se gastan la plata. De hecho, cuando miras bien la evidencia de Australia, que tanto se menciona acá, el grueso de las personas, cuando tuvo libertad, usó la plata para pagar deudas. Pero estás de acuerdo también con Y el lo tema- mismo en Irlanda, cuando se liberalizó el 99. Pero conociendo el carácter criollo, ¿crees que la gente aquí Mira, va a ahorrar, no se va a gastar la plata en 2 años? De hecho, la gente ahorra, porque si no, como dice Pablo, ¿de qué viven? Porque Pensión 65 tiene apenas 5 años. Y el grueso de la gente tiene que vivir de algo, no viven del aire. Pero ya, Entonces, perfecto, pero, sí. eso, pero Pero ahí eso no es se para los pierde que no de están en vista las el AFP, tema, pues. digamos, del ahorro para cuando uno ya no tenga chamba. Pero como ahora están viendo la cosa es, yo saco mi plata en cualquier momento, tengo 30 años, tengo 40 años, voy a comprarme una casa, digamos, un primer departamento y lo hago y lo cambio. Para mí la agenda es otra. O sea, la agenda sí incluye que las personas puedan tener más opciones para elegir qué hacer con su dinero, que puedan tener más fondos. Por ejemplo, no se ha dicho mucho, pero la Asociación de FPs le preparó a la superintendencia más de 30 propuestas. Una propuesta era pensión mínima, una propuesta era el 25% para la primera casa, una propuesta era que si tenías fondos pequeños retires Ya, todo, sí. una propuesta era que puedas decirle yo quiero 1.000 soles mensuales y el resto me lo llevo. Y eso, insisto, eso no debería regularse en una ley. Eso debería Pero ser eso- algo que las AFPs le ofrezcan a sus afiliados dentro de ciertos parámetros. Pero las AFP no han mirado ninguna posibilidad de reforma. Es más, creo que todo lo que les está pasando en este momento Es por tiene que inacción. ver con la inacción de las Sí, AFP. pero el regulador es el Estado. Ya. O sea, decirle a unos mercas, ¿saben qué mercas? Háganse competitivos, es un poco, Pero está- serio, es ingenuo. digamos. Porque ¿no? mira, Es un poco Mónica, se serio. pasaron ¿no? hasta de crueles, porque el tema del cáncer, por ejemplo, Sí, es una claro. cosa que la Asociación de AFPs debió aceptar el primer día. O sea, si tienes un cáncer, ¿para qué te vas a sacar con la plata en el Sí, fondo? estoy de acuerdo. Además sigue siendo, O sea, además, yo quería decir que sigue siendo 50%. Sí, ni siquiera te puedes llevar toda la plata. O sea, tienes diagnóstico de enfermedad terminal y no te puedes dar la plata. Solamente por lo la menos mitad. Por lo menos que te mueras. Eso que es te mueras con tu inhumano, plata. claro. Y que Ahora, te mira, mueras dignamente, porque ahora, además mira, es tu plata, ¿no? O te salves de repente. El ¿no? asunto de fondo es que el sistema tiene que ser competitivo. ¿Qué hacen los países industrializados? ¿Ya? Porque nosotros hemos copiado un modelo de Chile. ¿Ya? Y varios países Sí. de América Latina están retrocediendo. Y hemos sido más ¿Cómo papistas que el es? Papa ¿Ya? también. No voy a inventar la discusión de si el ahorro debe ser forzoso o obligatorio. Esa discusión hace tiempo la ganó la izquierda en todos los países. ¿Ya? Entonces, ahorro obligatorio. ¿Cómo es en Estados Unidos? Tienes un ahorro obligatorio muy pequeño que más allá del, cuando tienes el doble del ingreso per cápita, ya no estás forzado a contribuir porque ya no eres una carga para el Estado. Si lo traes eso al Perú, eso debería ser los que ganan más de 40.000 soles, como con esa plata ya no van a ser una carga para el Estado cuando tengan 65, que hagan lo que quieran con su plata. Y ahí no tienes que crear una sola AFP, ni tienes que regularla, ni la SBS tiene que meterse. Y las comisiones, además, hay que recordar, la mitad de las comisiones no van a la AFP.
van a la compañía de seguros. Claro. Ustedes deben saber que cuando contribuyen a la AFP están va la compañía de comprando seguros, un sí. seguro de vida y un seguro de invalidez. Si yo tengo un seguro de vida, no, piña. Ya igualito tienes que contribuir. Tienes que pagar este. Entonces, es un sistema que no es competitivo. Y no le puedes pedir a alguien que disfruta de la mamadera que se la quite. O sea, eso es Y imposible. las comisiones, ¿por qué eran tan altas? Tú comparás con lo que pagabas en Siguen otros siendo, mercados, son muy altas. siendo. Y la estrategia para bajarlas es absurda. No, esto que Es hizo como el ministro anterior de Economía. es absurdo, eso no funciona. Claro, ¿ya? y a mí Lo me que gustó esa funciona- frase lo que que funciona es la efectivamente, ¿a quién le gusta que le competencia. quiten la A un chiquito mamadera? no le quitas la mamadera, tienes que quitársela tú. Esta subasta de Castilla, ¿no? No, Que es lo no que fue- decía, ¿no? O sea, Castilla. administración de inversiones separado del resto, ¿Y ¿no? cómo debe enfocar el próximo gobierno, digamos, todo el tema digamos, de pensiones, previsional, el tema de la ONP? O sea, Y ahí va ¿cómo- otra cosa grande. Esta es una Sí. propuesta de Santiago Levy, de un mexicano, del mismo de Progreso y Oportunidades, de Juntos, de los programas de transferencias. Él dice, deduce del IGB, no deduzcas de la planilla. Si solo 1 de 4 está en planilla, ¿a quién se le ha ocurrido que tienes que seguir en el tiempo? Después de 10 años de boom de la economía peruana creciendo 6.3% al año en promedio y sigue habiendo 1 de cada 4. Dedúcele del IGB. Empiezan con la gente más pobre, el Estado le puede poner plata encima si quiere y ¿Una mueve. especie de subsidio del Estado? Sí, quita pensión 65 o algún otro subsidio, pero cada persona de cada pago de IGB va a recibir para su pensión, su salud y su desempleo. Entonces, eso te aumenta cobertura. La competencia, como digo, separando los negocios. Y la flexibilidad, ¿por qué tiene que decir quién? Que lo decía la persona y el administrador de pensiones. Y la regulación diga, estos son los parámetros básicos. Yo no estoy de acuerdo con el 95,5%. En ningún país del mundo, ni en los países que él ha citado, que son países que nos llevan siglos de cultura financiera, la gente ahorra su dinero sabiamente. No, hay claro, cada vez eso más... de que a los 65 años vas a hacer un negocio. Hay es cada vez más bastante experimentos de lo que se complicado, llama ¿no? economía del comportamiento y la gente no piensa en el futuro, menos piensa en el futuro en un país que sale récord en el paper de crisis financieras y crisis fiscales en la historia de la humanidad, que es el paper de Rogoff y Reinhardt. El Perú sale top No, en la bueno, lista. Ya. Difiero completamente. De hecho, la gente que ha quitado su plata, la que le han dado la libertad en Irlanda en el 99, o sea que ya tenemos 17 años, no se tiró la plata. La sacó, sufrieron las compañías de seguros. Somos que distintos tenían- a los irlandeses, Esto no ¿ah? es Irlanda. No. Yo no creo eso. Son igualitos que No Irlanda. creo eso, porque evidentemente no es ¿verdad? Irlanda. Hay que ver los datos. Mira los jugadores de fútbol, cómo actúan, pues acá la Siempre gente con plata responsable, hace no. barbaridades. Yo no creo No, eso. yo no digo que Yo no sean creo eso. todos, pero No, lo que hay que ver digamos, es, no somos mira, iguales, ¿no? más allá de lo que creemos, ¿qué nos dice la evidencia? Entonces hay que ver los datos. Y los datos nos dicen, estos no son datos míos, son datos de Richard Webb, que la gente que está obligada a aportar a la AFP y o a la ONP y la gente que está fuera del sistema ahorra esencialmente el mismo porcentaje de su ingreso, solo que ahorran cosas distintas. Obviamente, si a ti te fuerzan a ahorrar en la AFP, te queda menos para que ahorres, por ejemplo, en vivienda. Y me parece que si la gente no ahorrara, ¿de qué vive? Si no hay pensión pública. Pero es el tema, no va a tener previsión. Además, una cosa después. importante. Es Si que la- si- hasta mira, no, Bismarck, o espera. sea, Además, si no confías en las decisiones de la gente y que la gente es miope, no le dejes usar tarjeta de crédito. Porque es otra tampoco va a figura, pues ¿Por eso qué? es para consumo, eso no es previsional. Pues. ¿Cuál es la diferencia? Total, uno es Si para eres- consumir y el otro no. es para cuando seas viejo y no, Si- no te mueras de hambre. Si eres miope, peor, pues. No, Nunca pagas tu crédito. me estás comparando Si no una ves el vaca- futuro. No, camote con papa, no, No, tiene nada que ver. no, ese es un Una invento. cosa es previsión, otra No, cosa es de no, consumo. no creo. No, yo insisto, la gente es otra. O sea, he planteado la idea del Levy, he planteado separar el sistema. ¿Por qué razón una superintendencia en donde no hay un solo señor que haya administrado pensiones en su vida tenía que decirle hace 10 años a las AFPs en dónde podían invertir y en dónde no? ¿Por qué razón, en el mismo ejemplo que acabo de poner, te tienen que decir cómo te tienes que retirar o qué tipo de fondos puedes tener? ¿Quieren ver el extremo de No, pero comisiones tiene que haber baratas? límites porque no se van a timbiar la plata tampoco. No, te dicen, O sea, estos no. son los parámetros de riesgo y en esos parámetros invierte. Claro, cierto, un parámetro. Si no tienes ¿Sabes un cuánto Madoff, ¿no? compra Vanguard por invertir en las 500 empresas más grandes del mundo? 0,7 al año. 0.07%. Pero estás hablando de un mercado como Estados Unidos con todo el mundo Sí, formalizado. pero ¿por qué Hay no tanta te deja facilidad. que abren una AFP acá que se llama Blackstone, la que ofrece esos o que Vanguard abre el suyo y que te ofrezcan Omega, carteras Infofidelity, o hay las miles. que hayan? Eso ¿Sabes te- por en qué eso no estoy de acuerdo vienen? contigo. Porque tienen que enjuiciar a las compañías para cobrarles. Sí, pues la gente no Si deposita tú en las quitas compañías. eso y le cobras a la gente por afiliado tanto, vendrían esas empresas y ofrecerían esas posibilidades así nomás. Mira, la propuesta de ley es interesante, pero te haría una pensión muy pequeña. Si tú ganas 1.000 soles al año, por ejemplo, neto de comisiones a tu fondo entran 100 soles. ¿Ya? Suponiendo que esos 1.000 soles los gastes en IGB, ¿qué fracción del IGB vas a usar para eso? Claro. 2-3%. Tu contribución al fondo sería 20 soles. O sea, Sería muy baja, sí. tendrías que tener igual una pensión pública, ¿no? Porque si no, no vas a alcanzar.
y vas a tener el mismo argumento de que van a hacer una carga para Pero el ¿qué Estado. hacemos con la gente que retire su plata y se la farree en 2 años? Van a venirnos a pedir de que le demos alguna salida. Y si tú eres Eso peruano, va a pasar. y si O sea, tú eres yo peruano, Gil Lescano sí. va a venir mañana y me va a decir, Sí, oye, sí, mira, sí. qué pobrecitos, Pues Lescano y todos si estos. tú eres peruano, sabes que pedirle al Estado peruano algo es, o sea, más o menos como creer en la reencarnación, ¿ya? O sea, los peruanos sabemos que el Estado No, es completamente para eso inútil está para Lescano, mantenernos. un montón de gente y va y te Pero si no hay crea- te plata, crea ¿de dónde te algo. van a dar plata? Pero Ya, son sabes, campos no. para hacer programas Eso, sociales de por asistencia. supuesto, Te por regalan la supuesto, plata por supuesto. ajena, olvídate. Mira, yo creo que la reforma Ah. tiene que incluir la ONP, que obviamente no se dice nada. La ONP es un desastre, Sí, no, está muerta. está completamente Es un desastre. financiada y tiene que ser un sistema en el que haya competencia. Estoy de acuerdo con todo lo que él dice, pero si le pones un tope que más de 40.000 soles ya no te descuentan, porque ya no vas a hacer una carga para el Estado, ya no hay que hacer nada más. El mercado se encarga de la competencia. Sobre ese Pero punto 4 de gatos lo que ganan ha 40.000. dicho. Cuando hayan 15 empresas, alguna te ofrecerá eso. O sea, yo no sé por qué O nosotros sea, tenemos tú que basas decidir. en la No, 40.000 al competencia, año. digamos, y la decisión, Claro, porque digamos, versátil del con Alba ciudadano. hablábamos de Fidelity, Vanguard y otros. Cuando vengan ellos ofrecerán planes y cuando sea tan fácil abrir un fondo de pensiones, porque toda la grasa que hay hoy día estará centralizada y regulada, habrá competencia. La superintendencia tiene que cambiar radicalmente. Ha pasado hace unos O años sea, de tú hablas decirle... de la desaparición entonces del sistema de AFP. No, el sistema va a seguir siendo un sistema de cuenta individual. Lo que yo no creo que tiene sentido es la ONP. La ONP tiene hoy una deuda de 55% del PBI. Ese es el valor actuarial de la deuda previsional de la ONP. Ya, ¿y qué haces con Según toda el esa BID, gente? 60% del 1,5 millones de personas que están en la ONP, o sea, 900.000 personas, no van a tener pensión. Pero cuando ha tenido la gente la oportunidad de cambiarse de la AFP a la ONP, se ha cambiado a la ONP. Porque le dan pensión mínima. ¿Por qué crees? Pues? Es una combinación, perdón, disculpa. Sí. Es una pensión de que hay pensión mínima, como tú dices, y las AFP son un desastre, la gente no es tonta. Además, mira, el asunto de fondo, ¿ya? El asunto para hacerlo competitivo, por si acaso, son 40.000 soles al año. Al año. ¿ya? Al año, Ese es sí. el doble del ingreso per cápita. En lugar de hacer tanta regulación, como dice Pablo, que pongas a gente que no sabe, que te regule, dale libertad. 40.000 soles que siga funcionando como ahora. Ahorro obligatorio. En ese momento, tú ya no eres una carga para el Estado porque la tasa de reemplazo, es decir, con lo que te jubilas al año, sería el triple, no, 4 veces de la pensión mínima. Hay que separar bancos de FPs, porque muchas veces hay bancos que son Mira, AFP, eso grupos es financieros. complicado, muy difícil, porque ahí tienes dos efectos. Uno, que la concentración es mala. Pero también es cierto que naturalmente en la industria financiera hay concentración porque hay economías de escala y te baja el costo. Yo creo que el sistema financiero peruano, fuera de Pero un AFP y banco compañías de emite seguros... bonos y se lo compra la FP. Eso es cierto, ese es suya. un conflicto de interés. Eso a cada Ya, rato por se eso da. también creo que en el debate es importante que no le preguntemos solamente a la compañía de seguros y a las AFP, porque naturalmente, como dice Pablo, las propuestas que van a hacer son interesadas, ¿no es cierto? Y que Obviamente, el debate subjetivas, incluye a ¿no? todos. Y hay que tener en cuenta que las pensiones no son solamente un asunto de economistas, es un asunto también de elección social. Por ejemplo, ¿cuánta solidaridad queremos tener? ¿Queremos tener pensión mínima o no? ¿Queremos que todo sea cuenta individual o no? Y ahora que estamos en una coyuntura electoral, evidentemente ustedes, me imagino que las partes económicas han visto el enfoque que le han puesto cada uno de los candidatos, tanto PPK como el de Fuerza Popular, digamos. ¿Cuál considera que tiene un mejor enfoque, digamos, dentro de estos sector? En general no se debate con mucha seriedad nunca en campaña acá, ¿no? O sea, no hay partidos y se cuida mucho a la gente de Ya, decir... pero lo que se ha leído entre líneas, por lo menos lo que se ha dicho hasta ahora, ¿no? Mira, otra cara de la misma moneda. Esto que estamos hablando son dineros que financian a empresas medianas y empresas grandes. El que no haya el 95,5% va a reducir el dinero que las compañías de seguros tenían para el mercado de bonos de deuda privada. Es una compañía que no estaba listada en bolsa y que no quería emitir bonos para que se los compre una AFP, podía emitirle bonos a una compañía de seguros. Sí. 30 millones de soles para arriba, a 15, 18 años, y ese mercado lo han reducido. Son empresas medianas que van a terminar en los bancos, que no son competitivos, que les van a pedir garantías regales, sus terrenos, la fábrica, o sea, un desastre. Se podían ir al siglo XXI y lo regresaban al siglo XIX, ¿no? Entonces, estas medidas tienen esos impactos y esos impactos simplemente ni se mencionan. Ahora que Mónica ha abierto un poco la cancha, le quería preguntar a los dos, este debate, el seguro de desempleo y la CTS, Versus CTS. ¿cuál es mejor? No, para mí, sin duda, la CTS es muchísimo mejor porque no es un sobrecosto. ¿Qué cosa es un sobrecosto? Algo que paga el empleador y no recibe el trabajador. Y la CTS no es un sobrecosto porque es remuneración diferida. Y además, como ahora más de 4 sueldos está libre,
y más o menos la duración del desempleo es 3 a 4 meses, me parece que es un sistema razonable. El seguro de desempleo, primero no sé cómo va a alcanzar para que cubra 5 meses a 80%, si solamente vas a descontar 2 o 3%. Pero el asunto de fondo Claro, porque te es van que, a pagar el 80% de lo que ganaban. ¿no? Exacto, Claro, exacto. y El mucho. asunto es que si es un sobrecosto, porque se va todo a un fondo en común. O sea, me extraña que la gente que Ahora, acá defiende cuenta aclarado- individual, que a mí me parece bien, Claro. cuenta individual, te diga que está bien que todo se vaya a un fondo en común, donde sí no tiene relación lo que paga el empleador con lo que tú Y sacas. no sabes hueco negro. ¿Y tú? ¿Tú qué opinas? No, que se cubra solo los 4 a 6 meses, que no se cubra más, que es lo que dura el desempleo. El desempleo. El desempleo dura entre 4 O y sea, 6 meses. ¿Estarías de acuerdo, digamos, con este seguro de desempleo para los que ¿Lo recién prefieres a entran la a trabajar? CTS? ¿Lo prefieres a la No, en CTS? los dos casos, la CTS ya es así, a partir de los 4 se libera, ¿no? Claro, el seguro de desempleo tiene la desventaja que dice Juan, pero también es una ventaja, que es más solidario, ¿no? Que las personas que menos probables que las despidan están transfiriendo recursos a las personas que es más probables que despidan. Y que no tienen CTS. Eso no se ha dicho acá, ¿no? Tampoco se ha dicho en la campaña, ¿no? Pero es una cosa obvia, ¿no? O sea, el que siempre tiene trabajo nunca va a usar su seguro. Pero viendo la realidad de los la trabajadores CTS hoy- sin tope era absurda, ¿no? Era como guardar en tu casa la plata por si te chocas, ¿no? Ya. ¿Cómo la O sea, haces? guardar Claro. $5.000, digamos, por si acaso te choquen. Pero si, digamos, si estuvieras en el Ministerio de Economía y tuvieras que escoger la medida, ¿cuál sería la...? Si lo diseñan bien el seguro, estoy de acuerdo con Juan en que parece muy poco, ¿no? Y cuando uno hace cálculos simples, no da. ¿no? No, yo sin duda la CTS porque no hay que ponerle más sobrecosto al mercado laboral. Y una cosa importante que quería decir, por si acaso no es por molestar a este gobierno, pero la situación fiscal es delicada. Y creo que ya estamos en déficit de 3%. El 3%, Pero el Así ministro de Economía ha dicho que la bueno, cosa está perfecta. este crecimiento que tenemos no tiene nada que ver con lo que ha hecho esta administración, sino es el crecimiento justamente de la minería, en la que tanto vilipendiamos. ¿no? Y las bambas. Así. Las bambas nos las está bambas, duplicando. la inversión de Cerro Verde, Constancia, así que hay que tener Cerro mucho Verde. cuidado con eso, mucha prudencia. Creo que de ambos candidatos es normal que uno ofrezca salario mínimo, un montón de cosas, pero ¿de dónde va a salir la plata? Porque ya tenemos déficit. Y si vamos a hacer meternos más en déficit, bajando impuestos o utilizando los ahorros fiscales, creo que hay que ser... El ahí- Fondo ahí de sí que Estabilización tenemos- Solo Fiscal para no lo acabar, tocarías. solo para acabar, Es que no alcanza. dos puntos, digamos, que haya encontrado, digamos, de coincidencia en Peruanos por el Cambio o Fuerza Popular en temas económicos. Hablan de infraestructura, pero la manera de hacerlo es otra, ¿no? Es un Ya. plan de infraestructura privado, público, bien hecho. El diseño de las APPs en el Perú es pésimo. La Lo que ha mayoría se expuesto financian... hoy la candidata de Fuerza Popular. Bueno, la mayoría es esto de acá no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Ya. Eso ya es así hoy día y no camina, porque ha fragmentado la decisión de inversión, es de pésima Entre calidad. cada ministerio. Yo he visto carreteras que se chocan con cerros donde no hay túneles, en el que te dicen que en el siguiente proceso van a hacer el túnel, ¿no? Ya. No, tienes que ir a un programa público-privado, pero diseñado por gente contratada por concurso Ninguna público medida de las que se ha internacional. hecho hasta ahora sería No, positiva. otra No. cosa, de innovación que han hablado. De innovación, seguimos con el fondito de innovación, seguimos con los descuentos tributarios por innovación. ¿Y cuándo vamos a hacer un plan de innovación de verdad? Para hacer 10 o 15 cosas que se vuelvan startups y empresas que sean millonarias en unos años por innovación. Con Maca, con Yacón, con ¿Votará por Undegato. alguna opción? Ninguna. Sí, tengo que votar por alguna, pero... Ya. Mira, yo, Solo para yo- terminar, yo así creo que la rapidísimo. infraestructura, el problema más grande no es el déficit en cantidad, sino de calidad. Cuando hacemos una refinería como Talara, que no necesitamos, No vale la pena. que no deberíamos gastar ni $1, ¿ya? Y la hacemos al doble del precio internacional, ese es un Y el robo gaso- al ciudadano. el gasoducto El sur. gasoducto del sur, la interoceánica. O sea, lo que han hecho Llanta, lo que ha hecho es entonces no te impresionante. tires la plata, no te sigas gastando, no te tires la plata a los ahorros del Perú en este tipo de proyectos. Además, permitiendo que vengan empresas extranjeras que han sido condenadas por corrupción a asaltarnos. ¿Ya? Entonces, eso primero. Y si sobra la plata, evidentemente, toda la infraestructura que queramos, porque eso aumenta la productividad del sector privado. Ok. Bueno, y lo último, el voto secreto, no me has preguntado. Te iba a preguntar, pero ya. Bueno, muchas gracias Muchas a Pablo gracias. y a Juan Muchas por estar con gracias. nosotros.